Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Tiempo sin vernos. Pues por aquí andamos disfrutando de las no vacaciones y, Bueno, y asustados, entre comillas lo de asustados, porque las cifras ya de incidencia acumulada y de nuevos contagios, etcétera, empiezan a aumentar hasta el extremo de que pues, nuestro presidente de la Generalitat ha cogido ya el freno de mano y ha dicho, cuidado, es que es lo que hay. es lo que hay. Yo no sé si es porque me he acostumbrado ya, pero yo llevo la mascarilla más de lo normal en estos momentos, Sí. pero salvo que hay también mucha gente que lleva la mascarilla más de lo normal. Sí, la gente tiene miedo, no se fía y nota Claro. que muchas de las previsiones o de los consejos no son previsiones y consejos con relación a su salud, sino más bien a la reactivación económica, a que vengan los turistas, a que salgamos de casa. Bueno, sí, es que incide muchos factores y bueno, el brote más emblemático que ha sido esa locura de los 2.000 estudiantes que se han puesto de acuerdo para llegar al mismo tiempo a Mallorca, ¿verdad? Que no Sí, sé cómo lo han hecho, vamos, son un prodigio. antes eran los viajes de Y boda los que iban a Mallorca, ahora se ve que son los de fin de curso. bueno, sí, es un clásico además es un clásico de desparrame, pero eso lleva mucho tiempo, ¿eh? Sí, Porque ya mis hijos que tienen añitos, en su generación se iban justo a eso, a desparramarse. En junio, el típico piso, lo que fuera, se iban 7, 8, pero bueno, es igual, ¿no? Y los adolescentes es lo que tiene, que, bueno, pues son gente que le gusta eso, ¿no? Y lo sí, necesitan más que los adultos, ¿no? sí, es cierto. Entonces, No vamos a criminalizar a la no, yo no juventud, les criminalizo, lo que pasa es pero, que pero obviamente tienen algo de, digamos, algo de descerebrados, ¿no? sí. Bueno, lo van a pagar con una reclusión que no es un calabozo como en la mili, porque es un hotelito y allí les han puesto Ya, pero algo. es una reclusión y estás enfermo, ¿eh? O sea, que al final es maldita la gracia que tiene, ¿no? Y Bueno, es un hay unos poco... cuantos enfermos y otros no enfermos, pero como son contactos directos todos de todos, porque ahí no se puede discernir mucho quién ha estado con quién, pues por si acaso las autoridades sanitarias han dicho, bueno, pues todos juntos para allá y os vais a echar aquí 15 días pues viendo la isla desde el balcón del hotel. En fin, Bueno, lo más grave es que hay alguno ya el en hecho la que la UCI. gente tiene preocupación, evidentemente la preocupación económica es legítima. Sí, es legítima, pero no puede prevalecer No, sobre no la... puede prevalecer, claro. No puede prevalecer ni no prevalecer, pero en cualquier caso sí que es cierto que para mucha gente pues es muy fastidiado económicamente hablando y Mm. al final la economía también genera enfermedades, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Tampoco vamos a discutir mucho. No vamos a Eh, discutir mucho, el ¿no? caso es que sí es cierto que comentaba yo esta mañana y hablando, pues que sí, que yo creo que la gente se ha vuelto a asustar, porque ya hemos vivido la experiencia de jiji, jaja, que nos hemos librado y luego dices, oiga, que no se ha librado usted. Y ahora también parece que todo va bien, estamos muchos vacunados. Hombre, evidentemente no, ya veremos, bueno, ya veremos. En cualquier caso, mejor es ir protegidos y seguir con las medidas básicas que se han dicho, que al final es eso, no juntarte mucho con la gente, solo cuando estás al aire libre. Y ahora están unos días en la playa, incluso a veces por la playa, que playazos esos que son enormes, pues también iba con la mascarilla. No siempre, porque ahí ya hace viento y es muy ancha y la pone mucha gente, pero en cuanto te metías en un sitio, todo el mundo con mascarilla, ¿no? En fin, Buena cosa ya es, veremos. y la prueba es que los jóvenes también pueden enfermar gravemente. La prueba es que hay uno de ellos ya en la UCI. Es decir, que con 18 añitos en la UCI quiere decir que el virus es peligroso, incluso para los más jóvenes, y que hay que andarse con cuidado. Pero no lo teníamos en el No, guión, no era el tema el nuestro, no habíamos pensado hablar de ello, no en lo habíamos principio, ¿no? pensado, nos ha salido así de rebote. Sí que teníamos pensado hablar de algo que es actualidad, lo fue en el día de ayer porque se aprobó el proyecto de ley. Es un proyecto, no es aún la ley como tal, la ley denominada trans, aunque el nombre es otro y un poco más largo. Y sobre ello ha habido y sigue habiendo y seguirá habiendo
diferentes posiciones, no solo entre la ciudadanía en general, sino dentro del propio movimiento feminista, o ya hay mucha gente que empieza a decir dentro de los diversos movimientos feministas. Gente Bueno, que es, es quizá lo que ha sido más llamativo es la pelea entre feministas. sí, Llama mucho la atención, ¿no? llamémosle pelea, discusión agria, Bueno, sí, bueno, sí, como, ha sido como un poco queramos. agria, ¿eh? ¿Eh? Ha sido un poco agria. Sí, Ayer muy, me muy, muy escuchaba agria. yo un iPod de estos, ¿no? De esta Barbie hijo de puta, una que es muy buena, que trabaja en el diario.es o escribe con frecuencia en el diario.es y tiene un iPod donde graba programas Sí, y tenía dos, pero claro, es que era cada uno era 2 horas. Y yo me he escuchado uno, el de los que estaban en contra, sobre todo. Y no me da tiempo a escuchar el que de las que estaban a favor y las que estaban en contra se despachaban a gusto, ¿eh? sí, no, Pero a gusto. no se dicen cosas bonitas. Aquí lo hemos No, vivido en el Club de Oyentes de Radio Clara y creo que sigue por ahí el tema y hemos decidido en algún momento incluso cortar porque ya se pasaban a los insultos, ¿no? A los insultos bueno, y al final es con aquella broma que se decía de pequeños, lo decía yo cuando era jovencito, ya se decía, ¿no? Si lo podemos resolver a bofetadas, ¿para qué vamos a hablar, no? Tampoco vamos a perder el tiempo. Yo una vez, mira, fue una situación muy peculiar, ¿no? Porque en una presentación yo estoy en un grupo, un movimiento de relación pedagógica, de felicidad para niños, en que la gente exalta, hay que hablar, hay que dialogar, lo importante es el diálogo, ¿no? mm, Y entonces un día a mí me inflaba un poco las narices este buenismo dialógico, ¿verdad? Y les comenté, para un congreso, preparé una ponencia de que no siempre hay que hablar, que hay momentos en que el diálogo no es lo que tocan otras cosas, ¿no? sí, Y entonces fue muy curioso porque, ¿sabes? Coincidió que aquel era en México la capital, ¿eh? Y entonces no se habían logrado hacerlo en el Palacio del Emperador, un sitio de mucho lujo y tal, ¿no? Y yo justo hice la ponencia en el sentido de que diga, a veces hay que luchar, a veces hay que luchar por reconocimiento, a veces hay que exigir, y eso exige fuerza, exige enfrentamiento. Y luego al final siempre hay que hablar, pero hay ratitos en que no toca hablar, toca sí, otra cosa, ¿eh? sí. Y que tú sabes que has estado en un sindicato, creo que uno de los grandes errores sindicales es, oiga, vamos a sentarnos a hablar. No, mire usted, algunas veces hablaremos, otras no, ¿eh? Mm, Hablaremos después de. Entonces recuerdo que en esa ponencia fue una coincidencia. La sala tenía detrás uno de estos murales mexicanos espectaculares, no sé si era de Sequeiros, uno de ellos, ¿no? Espectacular el mural, ¿verdad? Y era la Revolución Mexicana, mural sí, enorme. sí, Y sí, detrás tenía pintado a Marx, a Bakunin, a Flores Magón, a la Vasca, ¿no? sí. Y yo dije, yo vengo a hablar un poco de lo que está detrás de mí, que a veces no hay que hablar. Al final siempre, salvo que seas, evidentemente, pero eso es una propuesta política y muy dura, un pacifista radical, tipo Gandhi. Sí, Entonces, sí, ahí, no, yo solo hablo y hago no violencia activa, pero yo no, nunca insulto, nunca me enfrento. Tal. Entonces, en el caso de estas, se han enzarzado en una discusión realmente prodigiosa, ¿no? Es complicada la discusión, por otra parte, ¿eh? sí, porque quizás si Claro, escuchas atentamente a ambas posiciones, dices, pues si tienen razón las dos. claro que tienen Sí. matizaciones legales de 3 pares de bigotes, ¿no? Mm, Entonces, una de las cosas que escuchaba yo a una ayer decía, pues, ya digo que yo escuché la parte de las que están en contra, porque la Barbie está, Barbie hijo de puta, me parece que es el Barbie, nombre de guerra que aplica. Barbie hija puta se llama, sí. Barbie hija puta, esto es. Que yo he leído algunos artículos y siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Sí. Y entonces, una de las cosas que decía, por ejemplo, es que una decía, no, mire usted, yo sigo una página que es una página de todos los machirulos del mundo, ¿no? Los machistas duros radicales, en que dicen burradas, o sea, de la violencia de género, o vamos, o de especie de género, radical, no sé cómo se llamaba el Twitter, o el grupo ese, ¿no? O un Mm, grupo de Twitter. Y ya se está pasando, ¿eh? ¿Cómo hacer para utilizar la ley trans para librarse de condenas de,
de violencia de género. Sí. Claro, y dices tú, señor, porque claro, dice, no, la ley parece que dice, oiga, no, según el artículo, no podrá usted alegar su cambio de género para tapar delitos cometidos antes de su cambio de género. Pero una decía, no, no, eso ya los abogados están diciendo que no pasa nada, que se puede conseguir. Porque tú siempre puedes conseguir la ley que más te favorece, ¿de acuerdo? Algo así, no sé cómo lo explicaba. Pero vamos, me di cuenta que las sutilizas jurídico-legales son la pera, ¿no? Entonces yo en eso no me meto mucho. Yo en principio estoy más en contra. En contra. Sí. Pero por dos motivos que no tienen directamente que ver, ¿no? O hay tres motivos, ya, de alguna manera. Uno, porque yo sí que creo que es una de las cosas que escuchaba ayer y luego estaba leyendo en otro sitio, ¿no? La transexualidad es un problema complejo, ¿eh? Muy complejo. Y entonces hay gente que necesita apoyo. No es que se esté estigmatizando como una enfermedad, sino que hay gente que necesita apoyo, porque no es fácil vivir con eso. Exige muchas complicaciones. Entonces, una de las que escuchaba ayer era una persona que está en el sistema sanitario y dice que, claro, hay gente que acude a pedir ayuda, a cómo gestiona ese problema. Y tú, el hecho de que, como si tú puedes ir al médico por cualquier otro motivo, oiga, yo no soy un enfermo, yo soy una persona que está padeciendo una cosa que no sé qué es, no sé cómo abordarla y necesito ayuda. No, claro que me puede usted luego estigmatizar como enfermo, pero no me vale, porque es que a lo mejor sí tengo un problema que quiero, es la llamada disforia de género, ¿no? Es uno de los términos, que es cuando la gente con su propio cuerpo, con su propio género, en principio, no lo ve claro. Y yo creo que, yo siempre he dicho que la relación del ser humano con su cuerpo es complicada. Siempre lo ha sido. Y ahí tienes los millones que se gasta la gente en cirugía estética, ¿no? En dieta de adelgazamiento, en lo que usted quiera. En productos de belleza, vas tú a cualquier supermercado, a tienda de productos de belleza y te quedas espantado, ¿no? Espantado, no, asombrado. Y de alguna manera, además, observas el sesgo de género que hay ahí. Porque si el departamento de mujeres, pues debe ser 5 veces más grande que el de hombres. Se me ocurre, ¿eh? Pues tampoco me he parado a verlo, ¿no? Indicando que parece ser que hay un colectivo, eso está claro, para los cuales la imagen del cuerpo es más importante que para otros. Eso está claro, sí. Entonces, ya hay una cuestión. Pero la relación con el cuerpo es complicada. A mí siempre es decir, del cuerpo tienes que hacerte cargo, que eres cuerpo, encargarte de él y cuidarlo, y luego hay cuerpos con los que cargas. Porque es un cuerpo que es un desastre. Que por ser una serie de factores, hay cuerpos que son muy problemáticos. No sé, la gente que tiene migrañas tremendas, tú lo has conocido, ¿no? Sí, algunos sí. Es una desgracia, ¿eh? Sí. Pero una desgracia. La gente asmática, yo sé que hay gente que tiene unas condiciones corporales, biológicas, fisiológicas, que dice, Dios mío, ¿por qué me toca a mí? Bueno, yo no, Dios mío, ¿por qué he tenido esta mala suerte de que me toque esto? Entonces, no es fácil. Y sobre todo, y en el momento en concreto de la adolescencia y de la pubertad de la adolescencia, la relación con el propio cuerpo es fuerte. Quizá lo hayamos olvidado, yo no tengo especiales recuerdos del asunto, como traumático, más o menos normal, pero obviamente todo el descubrimiento de los cambios hormonales, los adolescentes son máquinas de hormonas disparadas, ¿no? Y las hormonas disparadas pues provocan follones. Y entonces, en esos momentos, saber exactamente cómo relacionarte con tu cuerpo y cómo avanzar en ello, pues es complicado. Si encima juntas todas las rollos sociales, ¿no? de cuerpos reconocidos, no reconocidos, porque eso funciona. Y eso es un problema. Es decir, al final hay cánones de belleza y si no te ajustas a los cánones, lo has pagado. Ese es el tema general. Y ya en lo que se refiere al sexo, pues es complicado. Entonces, yo entiendo que eso sea un proceso difícil
Y el primer error que yo noto, un error que me parece grave además, ¿no? Es que rechacen como si fuera la peste la exigencia de algún informe de algún profesional. Bueno, porque consideran que se está patologizando o Patologizando, sí, pero es que hay gente algo que que lo no vive como patología, como algo que padece. Mm. Y legítimo es. Es decir, Es hay gente que de legítimo. pronto se empieza a quedar calvo, sobre todo las chicas, lo tienen más grave, bueno, pero también los chicos se empiezan a quedar calvo, no sé, o el acné juvenil, y lo sufre. Yo estoy de acuerdo contigo siempre que la persona que lo sufre lo pida, lo solicite, lo crea conveniente y solicite esa ayuda, pero No, pero que sea obligatorio ya no lo veo igual, ¿no? eh, claro, que sea obligatorio, quizá, Porque tampoco entonces, lo sé si sí o no, ¿eh? Porque no, porque entonces la sociedad, estás obligando a alguien a que asuma que lo suyo es una enfermedad. no, Pero, no, 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 no. Estás obligando a alguien a que se deje asesorar en una situación que puede ser complicada. Nada bueno, más. ahí podríamos estar en desacuerdo. Bueno, es posible. Claro, eso es una de las partes de desacuerdos fundamentales. Pero ahí entramos en otra, esto es la parte que te quería decir yo, claro, es decir, hay una cuestión ahí que volvemos a una etapa compleja. Y además hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo dice, mire, es que la adolescencia es muy complicada. Y a qué edad se pueden permitir determinadas cosas y no se pueden permitir, es muy complicado. Sí, ahí en el asunto de la edad sí que podíamos De coincidir, los o 12 a yo los al menos, 18 años, de los 12 a los 18 años, sí. es muy curioso y en estos momentos, en la tabla que tenía yo de cosas graciosas no, que el Tribunal Supremo decía, no, 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 es que no sean graciosas, es que es complicado. No se puede poner una fecha exacta de cuando uno es maduro para. Sí, Pero vamos a tener la situación en estos momentos de que con 14 años sí, 14 años. te dejan decidir tú solo, tú sola, algo como un cambio de género oficial, incluso acompañado de otra serie de intervenciones, pudiera ser. Pudiera ser que después un cambio de sexo, Cuando no te pero dejan fumar, cuando no te dejan fumar, ¿de acuerdo? vale. Bueno, Desde luego las es consecuencias una, para tu vida de fumar esa y es las una consecuencias... argumentación que te acepto, Félix, porque la llevas al extremo de No, casi de la demagogia, a compararlo con el no, no es fumar. demagogia. No es O de... con el fumar. Bueno, Fíjate, no, no, pero yo acepto que es una edad complicada, que 14 años es muy pronto para mí, y yo tendría muchísimas dudas en un caso si fuera personal o cercano, y ahí sí que pediría pues, consejo, ayuda, puntos de vista, etcétera, etcétera, pero no lo llevaría al extremo de, hombre, no te dejan no, fumar, pero si no, eso no te lo lo hagamos tan ponía fácil. como... No, no, pero no, bueno, yo te he puesto el ejemplo porque y he avisado de entrada, cuidado, que el Tribunal Supremo dice que es una edad muy complicada. Sí, Entonces, todas las fechas que pongas, tómatelas con tranquilidad. vale. Me explico, si quieres te pongo otro ejemplo. Con 12 años ya te dejan elegir si vas con papá o con mamá, que yo recuerde. La voz del niño, cuando hay una separación, ¿no? Y con quién van los niños, creo que con 12 años ya los niños pueden decidir. Vale, no, eso no lo sé, por lo tanto no discuto. Creo que es así. Pero vamos, imagínate que fuera así. Vale, Bueno, pues tiene su lógica. Es decir, si tú hablas con niños y les dejas hablar, los niños son muy sensatos desde edades muy tempranas. Pero claro, son problemas porque claro, el cambio de esa parte del cambio género. de sexo, pero es que claro, no estamos hablando de género, sino más bien de sexo. Bueno, es Esta que es la hablar de cuestión. sexo es otra cosa, ¿no? No, Más no, pero es que complicado. al final, hablar de sexo en la ley transgénero, que yo sepa, sí que al final de lo que habla es de No, una sí, ley se llama ley de transexual, es decir, que sí que transexual. hay sexo. Esa es la otra, ¿sabes qué? Esa es la otra bronca Mm, porque las feministas dicen, están ustedes desvalorizando el sexo y por lo tanto todo lo que llevamos luchando como mujeres por la discriminación de las mujeres por ser de sexo femenino, sí, por su sexo, no por su género. sí, El género discrimina el sexo, sí, pero si no hay sexo,
y el sexo también es opinable, usted es una de las críticas que hacen, ¿eh? Ustedes han hecho un daño tremendo al feminismo. Esas son las que están en contra. ¿De acuerdo? Y esa parte yo la afirmaría también. Yo creo que es un error. Es un error. Pero bueno, hay gente que lo está defendiendo y yo no dudo de la honestidad en principio, porque como tú dices, lo habéis visto en la radio, pues hay opiniones a favor y en contra, de sacar argumentos a favor y en contra, y al final, pues la discusión, bueno, parece que han llegado a un acuerdo en el gobierno donde debió haber bastantes follones, y lo que han más o menos, me parece la cláusula que ha introducido para relativizar la situación es la de que lo puedes libre manifestación de voluntad con 14 años y tienes que reafirmar tu decisión 3 meses después. No lo he leído, no lo he leído detenidamente, no lo sé. Bueno, es lo que más o menos si tú así yo lo dices, veo que ha sido fundamental ese asunto concreto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y yo sí he leído algunos artículos por encima de la situación en Estados Unidos y sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, donde hay una cierta preocupación porque se han disparado los casos. O sea que parece que ha habido un cierto efecto llamada. Entonces, claro, en una edad confusa de pruebas, de dudas, de tal, pues no sé. Es decir, pero vamos, eso es la parte que digo yo, una primera parte que te estaba comentando antes, bueno, se han pegado entre ellas, quiere decir que era un problema serio. Una segunda parte es que a mí me parece que dejar a los 14 años tomar una decisión del calibre de esta, no es cualquier decisión. No es cualquier cosa, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué más puntos habías visto? Porque me hablabas Y luego de el por el tercero tiempo, lo digo por el tiempo. y con este acabo ya si quieres, lo he hablado porque yo creo que es un mal de la sociedad en la que vivimos ahora, es el considerar que la libre voluntad genera derechos. A ver, explícate. Porque yo lo digo, vale. No, mire usted, porque usted lo dice, no vale. Yo lo quiero, por lo tanto, lo tengo. Eso es el modelo de la libertad entendida como el deseo de hacer lo que me da la gana en cada momento. Y que yo soy el que decide lo que es bueno y lo que es malo para mí de manera absoluta. Y en tanto que yo eso lo convierto, no es que reivindico el derecho a la libertad. Eso me parece una reivindicación esencial, y además esencial en toda la historia de la humanidad y muy antigua, ¿no? Sino que yo reivindico que lo que yo decido tiene que ser un derecho que se me debe conceder. Bueno, un momento, párese usted. Yo le dejo, es equivalente en otro nivel de discusión. Yo tengo libertad de opinión, por lo tanto lo que yo opino vale. No. Usted opina, puede valer o no valer. No se líe usted. Su derecho es a poder hablar en público, a expresarse, a que nadie le coarte y a dejar de expresarse. Ese es su derecho. Pero todo lo que usted diga no tiene más valor que los argumentos que aporte a favor de lo que está diciendo. Entonces, hay expresiones públicas absolutamente impresentables. Afirmaciones que son impresentables, no se pueden decir. Acuérdate de la última, lo de los menas, ¿no? No, usted eso no lo puede decir. Y si usted lo dice, le doy un coscorrón, que es los límites de la libertad de expresión, ¿no? Porque no te convierte. Entonces, el individualismo radical en el que vivimos en la sociedad actual, frente al concepto de libertad anarquista, de que mi libertad comienza donde comienza la tuya, y que la libertad siempre es un proyecto solidario, un proyecto comunitario, en que todos, en que el mundo, mientras haya amos y esclavos, te toca ser amo o esclavo, y entonces tienes que luchar contra ello o te chupas una vez. Mientras haya amos no puedes ser libre. Hay que seguir luchando por la libertad, porque la libertad no es mi libertad. Por descontado es la mía, pero la mía se realiza con la de todos, en conjunto. Claro. Sí. Esa es la famosa afirmación anarquista, que no es en absoluto la liberal. Mi libertad no termina donde empieza la tuya. Mi libertad empieza con la tuya.
juntos. Porque Mm. además yo solo soy libre si me reconoce alguien que es libre. Entonces quiere decirte que en ese sentido la libertad parece que es lo quiero, lo tengo, lo veo, lo quiero, lo tengo. Lo decido, es bueno. No, no, no. Usted lo que decide no es bueno. Y por eso tiene usted limitaciones. Pero ahí Eso no es discutir entraríamos, esto así. ahí no entraríamos en la pregunta de, bueno, ¿y quién decide entonces qué es bueno? Bueno, ¿O qué vale? ¿O evidentemente, lo que tú quieres? al final el último que decide eres tú. Pero Sí, claro, la decisión, hay decisiones libres que destruyen tu libertad. La más famosa y más clara, por no irnos a otros extremos, es la drogadicción. Usted es libre de empezar a tomar droga, pero sabe que al pasar un tiempo deja de ser libre, lo sabe, ¿no? Se ha acabado la libertad. Usted ya no elige tomar drogas. Usted las toma porque las necesita. Usted se ha convertido en dependiente. Ha perdido su libertad. Afirmaciones de tal radical que va ahí. Entonces, a eso me refiero. Y luego hay ámbitos, por ejemplo, si quieres, es el tema que divide también, curiosamente, y algunas dicen que están en los mismos bandos, ya esto no lo tengo claro, la famosa lucha por la libertad de la prostitución. sí, es Y otra. diferentes anarquistas, entre los que me incluyo, decimos, no, 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 la prostitución nunca es libre, porque es una relación de dominación intrínsecamente. Entonces no, no lo admito. ¿Que va a existir siempre? Ya sé que va a existir siempre. Como existen empresarios que roban. ¿Qué quiere que le diga? Y seguiré luchando contra ellos. Y seguiré organizando, como hicieron los anarquistas, cuando en el periodo de la revolución vamos a hacer talleres, toda una serie de operaciones para conseguir que las mujeres dejen de ejercer la prostitución. Porque ese es el objetivo. Entonces, bueno, las grandes prostitutas, como quieras, a las estas de compañía de alto nivel, pues mire, es que esas no van a pedir nunca un sindicato de prostitutas, ¿no? Esas van para otro rollo. Pero a eso me refiero. No, 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 mire usted, es que yo quiero libremente ser prostituta. No, lo siento. En este país no lo dejamos. Es que yo quiero hacer un contrato de esclavitud. No, mire usted, no vale. Es que la esclavitud no está permitida. Y de hecho algunos denuncian los trabajos de mierda. Oiga, esto, mire usted, esto es equiparable a un contrato de esclavitud. Por lo tanto, no estoy dispuesto a admitirlo. O sea, no, esa es la limitación de la libertad. Entonces, a mí esta idea que apareció, está también en la eutanasia. Es decir, yo decido cuándo acaba mi vida. Pero claro, libremente. Pero usted está decidiendo libremente acabar con lo que permite que usted decida libremente. Lo cual entra usted en una especie de círculo vicioso. Lo cual no quita que el problema es muy grave y yo no voy condenando a gente que se quita la vida, porque entre otras cosas, porque el que se quita la vida al final no lo puedes evitar. Los seres humanos creo que es la única especie conocida que se suicida libremente. Y claro, todo lo que hacemos nosotros en general lo hacemos con una cierta libertad, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que a mí no me convence, la ideología, el modelo neoliberal, que funciona muy bien en el sentido de que uno se realiza comprando en un supermercado, uno se realiza haciendo cosas que al final resulta que te están llevando a una vida complicada. Complicada no solamente para ti, sino para todos. No, es que si yo puedo, no sé si lo habrás dicho, si yo, es decir, no hagas esto porque no se puede hacer. Si puedo pagarlo, lo puedo hacer. ¿Cómo que si puedes pagarlo, lo puedes hacer? Si no es un problema de que puedas pagarlo. El problema es que no puedes hacerlo porque al hacerlo estás haciendo daño al ambiente, ¿me explico? ¿No? Lo que te dé la real gana no se permite. Esto no lo ha permitido ninguna sociedad. Otra cosa, como dices tú, ¿y quién lo decide? Obviamente las democracias intentan que eso se discuta, se ponga unos marcos y ciertamente se ha visto en la pandemia, se considera que algunos derechos fundamentales no se pueden tocar. Fíjate toda la bronca con el derecho a salir a la calle, el confinamiento. Sí. La libertad de movimiento usted no la puede prohibir, porque es una de las cosas básicas. La libertad de expresión usted no la puede prohibir. La libertad de reunión, los follones con las manifestaciones, usted no la puede prohibir. Solo en situaciones de excepción que se caracterizan por ser muy acotadas, muy limitadas, ¿no? Y Sí. revisadas cada muy poco tiempo, usted puede hacer una cosa tan seria como encerrar a todo el mundo en su casa. Es que es una cárcel, la privación de libertad. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que
¿Y cómo quedará esto? Bueno, pues se ha aprobado en otros países, pero países no más modernos ni más, no, porque está aprobado en Teherán, por ejemplo, en Persia, en Irán, vamos. En Irán. Está aprobado, por ejemplo. Está aprobado en otros países que tienen de libre lo que yo de japonés. En lo de libres en el sentido que entendemos las culturas occidentales de libertad, ¿no? Libertad de expresión, de reunión, de manifestación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es lo que toca, parece que es lo que hay, ya veremos. El problema es que los experimentos sociales con personas son graves, porque hay personas por medio, ¿no? Bueno, Ya también veremos. podemos decir aquello, feliz, de que no es nada que obligue a nadie a hacer nada. Es decir, que es como la ley del aborto, como la ley de la eutanasia, como la ley del divorcio, no es No, no, obligatoria. no, es decir, Es una decisión, claro, es en ese una sentido, posibilidad que tú claro, tienes, que está ahí, y si la quieres claro, utilizar, la utilizas. No está la sociedad concernida. Ahora claro. obligatoriamente, dentro de 5 años, te toca cambiar de género. Ya, Eso sí sí, que no, no, sí. sería grave. Yo creo que la cuestión, en este caso concreto, bueno, pues una sociedad como la nuestra, tú sabes que es la postura, por ejemplo, que yo mantengo en el tema del aborto, yo estoy en contra, pero yo entiendo Sí, que hay una ley, porque hay gente que dice que no es así y la ley no obliga a abortar. claro. Usted lo sabrá. Yo seguiré haciendo campaña, no, mire usted, no sé, seguiré discutiendo con la gente, pero bueno, yo que no lo puedo parar, ¿no? Mm. Pero pasará con más cosas, ¿eh? Y la prostitución, yo haré campaña sin parar contra que mire la prostitución, no. De las drogas tengo, lo de legalizar las drogas siempre me ha parecido complicada. La única droga legal en España mata, que es un gusto, que es el alcohol, ¿no? Entonces, pero claro, al final a la gente no la puedes tampoco obligar a ser bueno, entre comillas, ¿no? Mm. La gente tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a meter la pata y lo que tienes que es ayudar. Yo lo que espero, en todo este caso, es que no se baje la guardia de que a esta gente que pide con 14 años, por lo que la edad que sea, pide una cambio de género, asignación de género, se la siga apoyando después. Es decir, Porque que el hecho de pasar por el registro no sé si va a resolver demasiadas cosas. ¿Me vale. explico? Eso es lo que espero, que la gente siga. Cuidado, que esto hay que apoyarlo. Cuidado, que hay que estar pendiente. Y te diría lo mismo de la prostitución. Si algún día se legaliza, pues intentaré incrementar, que para no hago nada, pero a lo mejor dedico más esfuerzos a ayudar a las asociaciones que se dedican a apoyar a las prostitutas, pero a apoyarlas para lograr que busquen una manera de hacer ganarse la vida un poco más decente, ¿no? Un poco más de otro estilo, menos susceptible de ser practicada con modelos de dominación. Y en esto estamos. Bueno, lo que va se ha aprobado ya, se ha aprobado legalmente, lo aprueba es decir, es aprobada con todas las de la ley, existen más sitios, países muy democráticos, países muy poco democráticos, parece ser, y en cualquier caso, yo sí que creo que al final, afortunadamente creo que no se va a parar, pero yo creo que la reivindicación por la igualdad de la mujer no pasa por aquí. Yo creo que haber hecho un batiburrillo de todo junto, o sea, el problema de los LGTB es un problema muy específico que afecta a un porcentaje delimitado de la población que merecen no ser maltratados por su condición, sino ser bien tratados y apoyados si lo necesiten, pero yo, que eso es lo que se queja el sector del feminismo. No me lo mezcle usted con lo mío, ¿eh? Porque de pronto hacer confundir sexo con género debilita profundamente elementos fundamentales de la lucha feminista por la igualdad de sexo, para que el sexo de nacimiento no te lleve a condiciones de vida no adecuadas, simplemente por tu sexo, Vale. visible además. Bien, pues lo dejamos ahí, Félix. Queda claro tu punto de vista, las discrepancias que podamos tener, las que puedan venir, va a ver por dónde discurre. De todas maneras, aún tiene que pasar Senado bueno, primero tiene que ir al Senado, después volver al Congreso, puede haber alguna modificación, pero en cualquier caso será menor porque las mayorías están Ya, claras. ¿no? Y luego vendrá
vendrá toda la casuística, la aplicación, porque no es fácil, no hay que aplicarla. Claro, la puesta en funcionamiento, la letra pequeñña y todos los detalles. Cambiamos un Aparte, poco. perdona, existe en muchas comunidades ya, ¿eh? Andalucía tiene una ley prácticamente igual. Bueno, cambiamos de tema. Teníamos un tema aquí que a mí me interesa que lo comentes también, porque como has estado 2 semanas fuera, eh, obviamente no pensarás cobrarlas. Que no pensaré cobrarlas. Bueno, No, yo no, soy no. pensionista. Esas 2 semanas no, no se pagan. No sé, es que yo, ¿cómo cobra? ¿Qué tengo que cobrar? Yo qué sé, lo que normalmente percibes todos los meses, ¿no? ¿O no te llega? Los pensionistas, sabes que percibimos todos los meses la misma cantidad, pase lo que pase. Bueno, pero eso no debíamos de decirlo que en el sobre que recibes aparte, Ah, yo recibo un sobre aparte. sí, ese No no, sabía. en 2 semanas no te va a llegar. Bueno, Vale. entiendo tu disimulo. Eh, Las mesas de negociaciones en la política. Las mesas de negociaciones en la política. A ver, ¿a qué Pues te refieres? bien, está Estoy bien. pensando en que te refieres a la de Cataluña, a la mesa de Sí, negociación claro, claro, claro. pasada, a la que se van a Sí. reunir pronto, se va a recibir el presidente de la el presidente del gobierno de España, el señor Sánchez, va a recibir al señor Aragonés. Las cosas van tomando ya un camino un poco diferente. Primero no recibo al rey, después no lo recibo nada, después lo recibo un poquito, no lo saludo, pero Nos sentamos en la misma mesa, pero con cuatro. de por medio, no lo saludo en conjunto con todos, pero en otra habitación, pero ya con cámara sí que lo saludo. Es decir, se nota el cinismo de la política. Bueno, pero en fin, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, es decir, yo leyendo no sé qué, estas cosas, leí una anécdota que yo desconocía, pero que me parece bien, ¿no? Me parece oportuna, ¿no? Cuando termina la guerra de Vietnam, eh, porque los vietnamitas derrotan a los de Estados Unidos, ¿no? Es una derrota, se pierde la guerra, ¿no? Uh -huh. Me explico. Entonces, claro, llega el momento de la negociación, ¿no? Comentaba el articulista que se tardó 4 años solo en decidir dónde se reunían, quiénes se reunían y de qué hablaban. Ajá. Solo 4 años solo en eso. Bueno, pero no vamos a comparar esto con Vietnam. Bueno, pues está muy fácil. Yo creo que es así, ¿eh? A ver, Yo no sé si 4 años, pero el problema es que se reúnan Aragonés y Pedro Sánchez, me parece muy bien. eso Como es si se reúne normal. con el de Andalucía. Sí, entra dentro de lo... Pero cuidado, si entramos a hilar fino, ¿usted cree que eso es realmente un problema entre dos gobiernos? Bueno, es un Usted tiene que problema... reconocer lo que quieren los independentistas. No, eso No es un problema. es un problema real que existe en Cataluña. Eso, ¿tú crees que los independentistas van a admitir que es un problema real que existe en Cataluña? No, Yo creo que no lo admiten. si no lo admiten, pues están un poco ciegos. En No, Cataluña no, no, existe un ellos, no, problema pues, no, ellos se creen que ellos son Cataluña. En principio, parece, todo indica. yo veo una posición extremista en lo que acabas de decir. ¿Tú crees? ¿Y Bueno, ojalá tenga razón. tú crees que ellos creen que todos los catalanes son independentistas? Yo creo que No, no. no, no, no. Es que los que no son independentistas lo que tienen que hacer es aguantarse. Es lo que creen. Que los que no son, es decir, que todos los seres humanos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Todos los catalanes somos iguales, pero hay catalanes de primera y catalanes de segunda. Bueno, la rebelión en la granja, pero no vamos allí. Vamos No, a... claro, no, pero es un problema fundamental, porque yo creo que una reunión que Yo no estoy de acuerdo con tu afirmación, en eso sí que no estoy de acuerdo. Yo no creo que los independentistas catalanes crean que todos los que no son, que no son como ellos están equivocados o que se jodan, vamos, hablando mal. Es decir, que se fastidien, que se aguanten, que aquí bueno, están al 50% y lo saben más o menos 50%, 49, 52, según lo miremos, en elecciones, en lo que se ha votado, etcétera. Eso vamos a ver, pero me es vamos a igual. ver. Tú no estás primera cuestión entonces. ¿Quiénes se reúnen?
si yo fuera, claro, yo no soy Pedro Sánchez ni soy nadie, afortunadamente, porque es un marrón que no me... Pero obviamente yo te diría, bueno, ¿y quiénes nos sentamos a hablar de este problema? De momento ya le han dicho que el señor Junqueras no puede estar en la mesa. Bueno, evidentemente no puede estar, porque si es gobierno con gobierno, ese no es del gobierno. Vale. Claro, es que, pero porque tú has decidido que es gobierno con gobierno. Pero obviamente en una reunión, yo te diría, seria en su momento, lo que pasa es que es muy difícil. Pero tendría que estar también Puigdemont, y Junqueras. Pero tendría que estar también los no independentistas de Cataluña, empezando por el PSC, que no es el PSOE exactamente, y empezando ya no existe prácticamente por Ciudadanos. PP está casi desaparecido, pero encima está Vox ahora. Y que a lo mejor con Vox no hay que hablar, porque hay gente que defiende con ciertos argumentos el cordón sanitario y con Vox no se habla. Pero en cualquier caso tendrá que haber una mesa en Cataluña, o sea, tendrá que haber una mesa entre catalanes. De cómo resuelven el problema de convivencia allí, cómo resuelven la vida de una sociedad que parece que está partida en una cuestión muy concreta. Que Bueno, es la hasta independencia. cierto punto, Félix, el gobierno representará a los catalanes que no están por la independencia. No El lo creo. gobierno, el gobierno yo creo que va a representar En estos momentos, sinceramente, no me fío. la unidad de lo que se llama No, no, España. bueno, ves que fíjate, somos tú y yo, Sí. que coincidimos en muchas cosas y vamos relajados y no estamos de acuerdo. Sí, no, no, yo no me fío del gobierno catalán. No, 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 Pienso que no me refiero al gobierno catalán, me refiero al gobierno de España. El gobierno de España El va a gobierno de mantener, España, va a no sé si mantener- defiende a todos los españoles. Teóricamente sí. el gobierno de España va a defender la postura de los no independentistas. El gobierno del señor Eh, Sánchez. Esa será la posición en la mesa que espero, abogará por la unidad pero del fíjate, territorio. fíjate, yo creo que el gobierno, que es una cosa que nunca he escuchado que nadie lo diga. Y me imagino que no lo dice nadie porque es Se, lo de la presu- camisa del emperador. se presupone. Soy de los que defiende que evidentemente lo que están pidiendo, que a mí no me importaría concederlo si me preguntaran mi opinión, vamos, concederlo no, reconocerlo, ¿eh? No son concesiones que se hacen. O sea que en una negociación a mí no me importaría que se reconociera el derecho, tengo dudas profundas, en cualquier caso, y no sé si sería bueno. Pero en principio que una parte de un país pueda secesionarse, decir, oiga, que nos vamos, pues no es fácil, ¿eh? Casi ningún, que yo recuerdo en estos momentos, prácticamente ninguna constitución del mundo reconoce eso. Ni siquiera en estados muy federales. El derecho de secesión, que yo recuerde, no, pero igual sí, ¿eh? En teoría del derecho constitucional comparada no soy un experto. Yo se defendería, pero claro, ¿dónde se discute eso? En nuestro país, en las Cortes. Congreso de Diputados y Senado. Obviamente es una discusión que es donde habría que decidir eso, porque el precepto legal que impide que se separen es que hay una ley que dice no se pueden ustedes separar. Una constitución que dice que las autonomías no llegan hasta ahí. Usted puede profundizar el gobierno autonómico, pero la independencia como país no está contemplada en nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, toda constitución se puede cambiar. Se cambió una en 24 horas, un artículo de la Constitución, ¿no? Sí, o menos, y por la noche y en agosto. Bueno, es decir, 24 horas, que se Sí. cambió, era un puntito muy concreto y los demás partidos estaban de acuerdo, pues mira, está cambiada. Sí, Claro, estos saben que en las Cortes no se va a aprobar. está claro. Un cambio constitucional no se va a aprobar. Entonces, el problema, discutir esto, de qué se habla, quién habla. Claro, el problema es que una parte parece que, bueno, no parece, lo ha dicho expresamente. Vamos a negociar cómo se hace un referéndum acordado. Sí, han hablado han dicho claramente desde Esquerra Dice que eso es lo que Republicana quieren negociar. que quieren Eso es lo hablar que de quieren negociar. independencia y que quieren hablar de De referéndum. un referéndum pactado. Pero eso son, ya sabes que son las máximas con las que se va a una Pues eso reunión. quiero decir, pero supongo yo que luego eso, por eso te digo que va a tardar tiempo. Sí, Porque obviamente de eso, como en parte ya le ha dicho el otro hombre, que de eso no va a poder hablar. pues claro. Te digo, yo tengo unos límites en lenguaje críptico. Nosotros tenemos unos límites en la ley y no podemos saltarnos. Entonces,
como si no hablan de más cosas y no deciden una agenda un poco más enjundiosa, que pueda, a no ser que ya todo el mundo dé por supuesto que la única solución sea la independencia. O Ortega y Gasset, ya es famoso, fíjate, te estoy hablando de los años 30, cuando dijo en un momento que el problema catalán no se puede solucionar, solo se puede soportar, porque no tiene solución. Lo decía Ortega y Gasset en los años 30, ¿de acuerdo? Y no se había producido, ya había, pero no se había producido la gran emigración interna en España que llevó montones de murcianos, aragoneses y andaluces a Cataluña. Sí. Y cambió completamente la demografía de Cataluña. Y todo, lo cual esto es uno de los problemas serios. Entonces, eso es lo que te quiero decir, que ojalá, a mí me parece una buena noticia, yo no me preocupa, lo de los indultos, pues mire, muy bien, pues vale, tampoco es una cosa que me preocupe. Lo del Tribunal de Cuentas, bueno, ya veremos lo que dice la justicia, porque claro, es que si debes 1,5 millones de euros, dicen ellos, igual eso es un problema. De hecho, hay una cantidad de cargos en Cataluña, bastante excargos, ¿no? Bastante preocupados con ese tema, Sí. porque al final la pela es la pela, ¿no? Sí. Y el euro es el euro. Y que de pronto le diga a Junqueras, bueno, ven todo lo que usted quiera, pero debe 1,5 millones de euros. Está en ese polvo, ¿no? Pues, bueno, eso no, pero simplemente no vas a poder. Te quitarán de tu sueldo el 30% de por vida y se acabó. No sé cómo se hace eso. Entonces, quédate, habrá que ver quiénes hablan, de qué se habla, y entonces ahí lo que hace falta en estos momentos son sobredosis de imaginación política. Yo creo que Porque, las habrá y como tú dices, esto sí, va a durar esperemos mucho que sí. tiempo, se va a prolongar, se Sí, van a sí, va a ser adelantar. largo, ¿eh? Ahora viene el verano y no va a pasar, no va a suceder nada. Supongo que una cosa que puede ayudar mucho, y es algunos ponen sus esperanzas en eso, y es que va a haber mucho dinero para repartir Sí, y problemas muy serios que resolver, sí, que nada tienen que ver con los problemas relacionados con la independencia. O sea, no tiene nada que ver. El problema de la pandemia sigue aquí, como estamos viendo. El problema de la crisis económica, la recuperación, la creación de empleo sigue aquí. Bueno, las cantidades de firmas que se fueron de Cataluña y que Cataluña ha bajado, es decir, y si me apuras, cómo se logra un régimen fiscal en este país medianamente decente, cómo hacemos por fin un sistema de pensiones realmente interesante, porque estamos ante un problema serio. O sea, hay muchos problemas muy importantes en los que sí se le va la vida a mucha gente, es decir, la calidad de tu vida sí que depende de que ciertas cosas se hagan. La ley Mordaza no se ha cambiado, la ley laboral no se ha cambiado todavía, hay algunos intentos, las pensiones parece que apuntan y apuntan en una dirección no especialmente brillante, ¿no? sí, Porque por al lo que han final, dicho algunos compañeros que conocen el tema a fondo, se está intentando blanquear de alguna manera un acuerdo que no va a ningún sitio y prácticamente no es nada, más que pintar un hombre, poco. hay apuntes buenos, la Sí, idea de que parte sea ya presupuesto nacional del Estado, pues mira, es una manera de olvidarse de lo de la hucha, ¿no? No, mire usted, esto está en los presupuestos del Estado. La idea de retrasar un poco, primar, el no adelantar la jubilación, pues vale, igual eso protesta más todavía la COE que los trabajadores, ¿eh? Porque con el rollo de las jubilaciones adelantadas, andan, se han montado titulares bonitos, ¿eh? bueno, Las grandes, quiero decirte, las grandes corporaciones, empezando por la gran banca. Ahora mismo lo de Bankia, ¿no? Bankia, CaixaBank, ¿no? sí, Pues tú, la que pretende montar, que al final es regalarle al Estado 6.000, ¿no? Parados, o 6.000 prejubilados. A ver qué hace con ellos. Y ellos de rositas, ¿no? Entonces, apuntan unas ideas, el problema no es complicado, es decir, el problema es, bueno, pues es sencillo en cierto sentido, la productividad económica ha crecido muchísimo, entonces con menos trabajo se produce más riqueza y lo que está fallando drásticamente es el reparto de la riqueza. Eso es lo que estaba. Entonces, las fórmulas de la renta básica universal no acaban de cuajar
el famoso experimento de Noruega fue, me parece, no llegó a una conclusión clara. Mucha gente, yo lo defendería, ¿no? Decir, bueno, si hay riqueza, vamos a repartirla, ¿no? Si aquí no es un problema de que falte, sino de que hay que hacerlo mejor. Es igual como leía en un artículo sobre la alimentación. Lo que hay que hacer es buscar proteínas animales sustitutivas hechas sintéticamente, estas cosas artificiales, ¿no? Y si me apuras con impresora láser, ¿verdad? Que ya hay, ¿no? Sí. Y claro, decía uno, oiga, igual hagamos más simplemente bajando un 20% el consumo de carne, un 30%. Que se puede bajar, ¿eh? Sí, sí, estoy Y que seguro sería que sí. mucho más sano para todos. Y encima eso, sí, como tú dices. Entonces, a veces, claro, es lo que quiero decirte en estas cosas, decir, oiga, igual lo que hay que hacer es repartir el dinero de otra manera. Y repartir de una manera en que la gente no identifique su nivel de felicidad con su nivel de gasto-consumo. Sé que es difícil, pero claro, como el modelo funciona apalancado en esa cuestión, se complica, ¿no? Entonces, bueno, pero en cualquier caso, eso es lo que te quiero decir yo. Yo pienso que puede beneficiar, pero tengo dudas, ¿no? Y tengo dudas porque desgraciadamente estamos en una etapa confusa y bueno, yo puedo pensar que los independentistas tienen la matraca y no paran. Hay una parte que es que, bueno, como tú dices, vale, hoy no le saludas, mañana te vas, ¿no? Vale, poco a poco. Es que si empiezas mañana dando un abrazo al rey, te matan los de allí, te matan los de aquí, ¿no? Vamos, no sea usted, no tenga prisa, pues claro que tienen que repetir, ¿no? Como el Papa va a decir siempre que cree en Dios, no va a decir que no cree, no me jodas. Tendrá que decirlo todos los días. Y luego, como San Manuel Benemartín, no, si yo no creo, que tengo que decirlo. Entonces, eso vamos tranquilos. Entonces, yo lo que sí espero es que hay problemas muy serios. El problema es que decía, el Partido Popular está haciendo una política que te deja espantado, ¿no? Dice, esta gente no se entera de nada, ¿o qué? Bueno, pues les va bien, les va bien. Lo que pasa es que entramos en otro tema feliz y no nos queda ni un... No, lo dejo aquí. Simplemente les digo, yo, claro que hay que dialogar. Te he puesto empezar con el ejemplo de Vietnam y te he puesto yo pegas de Félix García Morillo, que como yo no voy a estar ahí, pues mis pegas, entiéndesme, pues se las puede pasar a la gente por donde quiera. Entonces, pero que sí que son reales, ¿no? ¿Quiénes hablan? ¿De qué hablan? Y porque hay unos marcos potentes. El marco al final, y eso yo creo que es una de las cosas, no sé cómo, no sé qué lectura han hecho de eso los independentistas, pero apoyo en Europa para su independencia encontraron muy poquito. Bien, pues todo eso lo iremos viendo a lo largo Lo de veremos bien, estos ¿no? tiempos que vienen. Iremos charlando sobre ello, volveremos las veces que haga falta. Hoy Sí, terminamos aquí porque se nos acabó el tiempo, ¿te parece? es un criterio Un criterio que no nos queda más remedio. contundente, Sí, contundente. contundente. Que vaya bien, Muy Félix. bien. Un abrazo. Nada, lo mismo te digo, un abrazo y nos veremos pronto. No Pronto. sé si en julio, agosto, Ya veremos. ya veremos. Ya lo hablamos, ¿vale? No hablamos. Me parece muy bien. Hasta Pues que entonces, tengáis todos un buen día. igualmente. Bien, de la radio ya nos hemos ido y Bien, del otro sitio nos vamos a ir también. ¿Te vale, parece? me parece bien. Pues Te hala. veo con cara más juvenil que otras veces. Parece que están en mejores condiciones de salud. No, de salud estoy como siempre. Estoy hecho un abuelo y ya no. Aquí cuando no te duele una cosa, te duele otra. Lo que pasa es que a lo mejor hoy me da mala risa porque no sé por qué. Me habré tomado más medicación. Ahora miraré si me he tomado el doble y por eso alguna pastilla. El otro día discutía yo, la vejez es lo que tiene, tienes que asumirlo, simplemente. Sí, no hay problema. Los años son los años. Tengo más, tengo Y más años además, que nadie. de alguna manera, tanto tú, supongo, como yo para la edad que tengo estoy muy bien. Yo no voy Estoy a muy decir que estoy muy bien porque me acuerdo de cuando tenía 40 años y entonces me pongo de mala leche. pero es que eso, ya si te pones en ese plan, Claro. criatura, yo me permito decirte que las profesiones de alto nivel de exigencia de física, reflejos, Mm, rapidez, en la década de los 20 todas acabadas, ¿eh? sí, sí, está claro. Ni siquiera en campos como la física y las matemáticas, Sí.
la gran aportación antes de los 30 años. Es Antes de tremendo. los... 30. Sí. De Einstein, por ejemplo. Y algunos no podían decir aquello de, bueno, con la experiencia, con los años No, ahí aumenta luego siguen. la sabiduría, lo acumulado. No, Todo. ahí no, porque los fotógrafos dicen que a los 17, 18 años el brillo de la piel se ha perdido. No, empieza su proceso de deterioro y que ya Sí, no es lo mismo. sí, Es una putada. sí, Pero te debe pasar lo mismo con la inteligencia. La brillantez, el eureka, ¿no? Lo pillé, esa capacidad innovadora, sí. pues yo creo en algunas disciplinas, filosofía suele ser más de gente mayor, pero también los buenos filósofos empezaron jóvenes también. Pero con la edad pierdes ese punto de... Y tú ahora que eres abuelo lo comprobarás. El día que te toca cuidar a tus nietos de 3, 6, 5 años, hostia, eso es un trabajo físico, ¿eh? Es un trabajo físico, intelectual y de decir por dónde está la puerta, ver cuándo se van. No, Pero, pero pero al final muy físico, ¿eh? Muy físico, muy sí, de esfuerzo. es medio broma, ¿no? Estar deseando verlas, que vengan, tal y cual, pero al cuarto de hora dices, madre mía, qué trastos, esto cómo es posible, cuándo pararán, etcétera, etcétera. No paran, no paran. No No. O sea, paran. mire, Y son- leí una vez a alguien que decía que, explicando esa capacidad de los niños, es que su ejercicio era aeróbico o anaeróbico, no sé cuál de los dos. Hay uno que puedes hacer mucho ejercicio y no cansarte. Pues Sí, los niños tienen ese funcionamiento. sí. Y por eso no se agotan hasta que de pronto, ¡pum! ¿No? Sí, cuando se duermen del todo, sí. ¡Ah! ¿No? Pero bueno, tienen Bueno, una capacidad. No se cansan, no se cansan. no se cansa. Es lo bonito que tienen, ¿no? Ujú. Todos hemos sido niños, pero ya pasó. Bueno, Sí. Elis, Bueno, pues nada. yo también te veo bien, es decir, que Yo he tenido unas vacaciones accidentadas, pero esa zona de España, el Conil, es muy espectacular. Es un playazo que te mueres. sí. Turismo en esta fecha, sobre todo nacional. Y económico, buena cocina, buen clima. Entonces, y eso que he tenido problemas del coche, accidentes, historias, pero Bueno, vamos. pero tú perteneces a la aristocracia de la anarquía o del anarquismo y los anarquistas de la aristocracia, pues vivís de otra manera. ¿Qué le vamos a hacer? Yo vivo bien. Ya sabes, yo soy de los pocos vulnerables. En principio. Bueno, vamos a callarnos porque si no voy a decir muchas tonterías y no es conveniente. Bueno, Vale, un abrazo. lo mismo te digo. Hoy habrás visto que me he puesto unas gafas compradas especialmente Para verme. para esto. No para cuando trabajo en el ordenador, Ah, ¿por qué? porque es justo la Aún no he parado distancia. de grabar, te aviso, por si no quieres decir. No, quiero decir que si quitaba esto, enseguida hacía esto, ¿te Sí, acuerdas? sí, 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 sí. Hoy no lo he hecho en ningún momento porque ya no me hace falta. Bueno, pero eso será Las una. gafas justo para el televisor. Pero ahora existen gafas justo para el televisor. Serán gafas Bueno, de. sí, tú vas al óptico y le dices, no, no las ocupacionales. Las ocupacionales son lentes progresivas que te permiten ver el ordenador y ver al cliente. Sí, O sea, de 50 centímetros, 30 centímetros a... Yo fui al oculista y digo, yo quiero unas gafas para ver la a pantalla. 50 centímetros, 60. Sí. Y en todo caso, entre 1 metro y 40 centímetros. No quiero más. Y claro, en cuanto... Ahora mismo, si miro el móvil a mano, pues veo, pero no me gusta con estas gafas. Esas son de ordenador. Estas son estrictamente, tú dices que una gafa para ver a esta distancia. Y claro, te sirven para esa distancia. Vale. Te van poniendo pinchitos y dices, estas, vale. Es decir, puedo ir a la óptica y decir, quiero unas gafas para ver a Félix García Morillo. No, a mí no creo, será la pantalla. O sea, no, si tú tienes ese problema, que no sé si lo tienes, ¿eh? No, estas son de esas que se llaman de cerca. Yo tengo unos límites y Bueno, pues así. con estas las utilizo para leer, pero también para ver la pantalla. Si me pongo las otras, la pantalla no la veo. Es decir, la veo Ah, borrosa, pues está muy cerca. pues Cuando es eso. más lejos y la... Entonces tú tienes unas como las mías, no sé qué grabación te habrá puesto, parece que es más amplia que la mía, tienes un poco de progresivas. Yo no sé, estas son unas gafas. Las Bueno, mías son, yo no... Cuando deje de ver ya iré a los... ya. Vale.
Bueno, pues un abrazo. Igualmente, feliz. Hasta Hasta luego luego. entonces. Hasta luego.